En esta sesión vamos a retomar un poco lo de los filtros que vimos la vez pasada y también vamos a hablar de compresores. Un compresor es un tipo de procesador de señal, así, que está enfocado en procesar la parte dinámica de la señal. Es decir, el filtro, como vimos, lo que hacía era procesar la parte espectral de la señal, o sea, el contenido de la señal. Y el compresor lo que hace es afectar la parte dinámica, es decir, la parte que nosotros percibimos como volumen, que, bueno, es escrita como amplitud computacionalmente. Entonces, el compresor, repito, pertenece a la familia de los procesadores dinámicos o procesadores de la señal de dinámica. Y los filtros obviamente pertenecen a la familia de los procesadores del espectro o de la frecuencia, ¿no? Eh, el compresor en realidad es bueno, tiene varios componentes, pero digamos que un modelo estándar de compresor tiene algunos, o todos los compresores responden a un modelo estándar, más bien esa es la forma de decirlo, ¿no? Y hay muchísimos tipos de compresores, pero bueno, lo que hace un compresor es modular o afectar la dinámica de una señal. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Bueno, déjenme encontrar una gráfica, por ejemplo, esta gráfica de aquí. ¿Ok? Como podemos ver, aquí tenemos una gráfica en X y Y, en donde en X tenemos la señal de entrada medida en dBs y en Y tenemos la señal de salida medida en dBs también. Es decir, aquí es la señal de entrada y luego aquí es lo que el nivel de la señal de entrada en dBs y aquí es el nivel de la señal de salida después de aplicarle la compresión, ¿no? Entonces, eh, el primer elemento que implica un compresor es lo que se conoce como compuerta o threshold. ¿Okay? El threshold es el valor mínimo, no, el valor específico que le dice al compresor a partir de qué momento actúa. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en este punto podemos ver que el threshold está en 20, en este caso serían menos 20 dB, porque aquí está un poco, hay que hacer la conversión aquí, quizás no sea la mejor gráfica, pero a ver, déjenme buscar otra porque quizás no sea la mejor. Entonces, aquí más sencillo, así, sin los valores, nada más, digamos, este es el threshold o el umbral, lo que se conoce como threshold o umbral. Entonces, ese es el primer control o parámetro del compresor, ¿no? Entonces, el umbral es el valor en dBs en el cual le decimos al compresor que empiece a actuar. Es decir, supongamos que este umbral está, por ejemplo, en menos 10 dB, ¿no? Eso va a significar que cada vez que la señal de entrada sobrepase este umbral, estos menos 10 dB, este compresor va a empezar a actuar. Va a empezar a hacer lo que tenga que hacer de acuerdo a los otros parámetros que le digamos, pero el punto importante para este parámetro en particular, para el umbral, es que cuando la señal, cada vez que la señal pase los menos 10 dB, suponiendo que este umbral esté en menos 10 dB, el compresor empezará a actuar. Eh, entonces, ese es el umbral. Entonces, si nosotros nos vamos aquí a nuestro Ableton, por ejemplo, y recuerden, aquí está de nuevo una sesión tal cual, sin nada, o sea, desde cero. Así es cuando ustedes abren el programa. Entonces, recuerden, esta es mi pestaña de exploración. Entonces, aquí tengo todos mis elementos con los cuales voy a empezar a trabajar. Entonces, me voy a la pestaña de efectos de audio. ¿Ok?
y en efectos de audio justamente voy a buscar el que dice compresor, ¿no? Tengo dos tipos de compresor en esta versión del Ableton 10. Yo estoy usando el Ableton 10. Les recomiendo que bajen, creo que sí les tendrán ese link. Tengo dos tipos de compresor, este que dice Glue y este que dice compresor normal. ¿Ok? En realidad son distintos. La diferencia es que actúan de distinto modo, pero en esencia tienen el mismo comportamiento. Entonces, si nosotros voy a jalar este que dice Glue Compressor porque es la interfaz es la que responde como a los parámetros más tradicionales del compresor, de un compresor de hecho análogo, ¿no? Como podemos ver por este tipo de meter hace referencia a los compresores análogos, ¿no? Entonces, como podemos ver, aquí está justamente el threshold o el umbral. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy aquí a samples, aquí en samples ustedes van a tener todas sus muestras de audio, sobre todo las que tengan precargadas en Ableton. Les voy a jalar, vean que si yo agarro, por ejemplo, si yo selecciono esta, sobre cada una me da un preview de esa muestra, ¿no? Si no les está dando el preview, es porque justamente tienen desactivado este icono de audífonos. Entonces lo tienen que activar. Si lo tienen desactivado, conforme le van dando, no les va a dar el preview, lo tienen que activar. Entonces, por ejemplo, vamos a usar esta tarola. Esta tarola que está un poco fuerte, ¿no? Los voy a jalar aquí al, a la vista de sesión, ¿no? Jalo y cuando la jalo vean que en esta vista de sesión son clips, entonces yo le doy play aquí y bueno, entonces si le doy doble clic sobre la muestra, ahorita voy a parar, si le doy doble clic sobre la muestra me aparece esta ventana en la cual me va a dar toda la información de esta muestra en particular, ¿no? Esto va a ser igual que si yo jalo, por ejemplo, si yo lo jalo aquí en la vista de arreglo, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, si yo le doy doble clic, aquí está la muestra. Bueno, entonces me voy aquí y entonces nada más, ahorita me voy a asegurar que esté encendido este control de loop, porque yo quiero que se esté repitiendo para probar el compresor, ¿no? Entonces cada vez que le doy clic aquí, bueno, entonces, les comentaba que este master siempre deben fijarse que la señal no pase de su techo, ¿no? Del cero. Entonces, incluso podrían bajarle tantito, pero bueno, vamos a dejarlo así. Como pueden ver, si yo le doy play, bueno, entonces tengo unos picos, ¿no? O sea, es decir, la señal está lo que se conoce como, o lo que se dice como clipeando. Incluso si yo me fijo en la muestra de audio, o sea, no sé si se alcance a ver, pero aquí la muestra tiene unas partes que parece que está como cortada. Eso significa justamente que esta muestra en particular, ¿no? O sea, como pueden ver aquí toda la muestra en estas zonas tiene los picos, digamos, intactos, y aquí como en esta zona hay unas partes en las que parecen como cortadas, ¿no? Clipeó y se grabó así. Entonces, muy importante, hay que cuidar que nunca sus muestras de audio, mucho menos su mezcla, les aparezca esto en rojo. Y justamente una de las funciones del compresor es resolver esta situación. Entonces, bueno, si yo jalo justamente este compresor, lo voy a jalar aquí. Entonces, si yo pongo este umbral o threshold en menos 19 dB, lo que estoy diciendo es que cada vez que la señal de audio que pase por este compresor supere los 19 dB, este compresor entrará en acción. Si la señal de audio que pasa a través de este compresor no es mayor que 19 dB, este compresor no va a actuar.
Entonces, esa es la función del threshold. En este caso, como pueden ver, obviamente esta muestra de audio sí sobrepasa los 19 dB y por lo tanto, bueno, eh, este, bueno, aquí más bien estaba dando el pico en el máster porque tenía un sonido, dos sonidos aquí, entonces, ok. Entonces, vean que esta muestra sí sobrepasa los 19 dB, entonces por eso cada vez que suena, el compresor entra en acción. Si conforme yo voy disminuyendo el threshold, digamos, vean, vean que la respuesta del compresor es menor, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que cada vez que la señal sobrepase los menos 7.62 dB, este compresor entra en acción. Lo que significa que cualquier muestra de audio o señal de audio que, cuya dinámica sea menor a los menos 7.62 dB, no va a activar el compresor, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, que es, parece ser un poco más discreto, vean, si yo le pongo, por ejemplo, aquí, seguramente no lo va a activar. Ahí está. Entonces, justamente, entonces esta señal, como podemos ver, esta señal no activa el compresor, lo que me está diciendo que la dinámica o la amplitud de esta señal es menor a un menos 1.9 dB. Si yo, por ejemplo, hago eso, ahí ya la activa, aunque sea poquito, pero la activa, eso significa que está, bueno, en ese intervalo, ¿no? Entonces ahí se alcanza a mover todavía un poquito. Ok, entonces ese es el parámetro del umbral. Ahora, el siguiente parámetro es el parámetro de el ratio o la proporción. ¿Qué significa esto? Cada vez que una señal supera el umbral, es decir, cada vez que pasa la señal a través de este compresor mayor al umbral, ya sabemos que entonces va a activar el compresor. Entonces, ahora la idea es decirle al compresor qué tiene que hacer, ¿no? El compresor lo que va a hacer entonces es reducir la señal en una proporción que le digamos, una proporción específica que nosotros le indiquemos, ¿no? Entonces, si yo le pongo un ratio, por ejemplo, de 4, o sea, que se le conoce como 4:1, 2:1 o en este caso 10:1, lo que estoy diciendo, por ejemplo, en este caso de 4, es que la diferencia de la señal que entra con, con el umbral, la diferencia de la señal con el umbral, se va a disminuir en una proporción de 4:1. ¿Qué significa esto? Si yo tengo, por ejemplo, aquí, por ejemplo, déjenme ponerle un número entero. Supongamos que este es 10, menos 10 cerrado, ¿no? Olvídense ahorita que tiene el punto 2. Supongamos que es menos 10 cerrado. Y entonces supongamos que la señal que entra tiene una amplitud de 0 dB, ¿no? Entonces la diferencia del umbral con la señal es justamente 10 dB, ¿no? Entonces, sobre esos 10 dB, que es la diferencia, el compresor la va a reducir 4 veces a 1, ¿ok? En una proporción de 4:1. Si, por ejemplo, la misma señal tuviera los mismos 0 dB y luego este threshold estuviera, por ejemplo, en menos 6 dB, ahora la diferencia justamente serían esos 6 dB. Entonces, ahora el compresor tendrá que hacer o tendrá que reducir esos 6 dB que restan y los tendrá que reducir en una proporción de 4:1 o de 2:1 o de 10:1. ¿Okay? Aquí quizás se vea un poco más claro. Entonces, lo que aquí está diciendo, vean,
justamente en la gráfica, esta es mi señal de entrada, aquí está mi umbral, ¿no? Supongamos que este número de aquí son los, bueno, vamos a ponerle menos 5 dBs, ¿no? Entonces, aquí están menos 5 dBs y entonces la señal, digamos que justamente son, mide, por ejemplo, que les gusta, menos 3 dBs, ¿no? Entonces, mi umbral está en menos 5, mi señal de entrante tiene menos 3, la diferencia es 2 dBs, ¿no? En valor absoluto, obviamente, ¿no? O sea, la diferencia entre el umbral y la entrada de señal son 2 dBs. Y si yo tengo mi compresor seteado en una proporción 2:1, pues lo que va a hacer es que justamente va a reducir esos 2 dBs en una proporción de 2:1, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo la proporción 1:1, pues obviamente significa que no reduce nada, ¿no? O sea, no afecta la señal, ¿no? La proporción 4:1, bueno, significa que reducirá la señal 4 veces por cada múltiplo de la señal entrante, ¿no? Son razones y proporciones como las que se hacen en la primaria. Eh, Quizá no nos interese demasiado hacer las cuentas de cuánto es esto y esto, pero sí, bueno, saber cómo esta referencia, ¿no? O sea, 2:1, bueno, 1:1 obviamente no vamos a comprimir la señal, no la afectamos para nada. 2:1, bueno, es una compresión que tiene, que no es la mitad de la señal, sino es más bien la 2:1, o sea, la proporción. 4:1 es una mayor proporción de la compresión. Y finalmente, algunos compresores tienen este elemento que dice infinito. Esto significa que la pendiente de esto, porque por ejemplo, esta línea tiene una pendiente, ¿no? Una derivada. Entonces, tiene una pendiente, ustedes una inclinación con respecto al eje X. Obviamente, esta línea, la pendiente es de este modo. Y esto significa que la compresión es infinita y en este caso se vuelve un limitador. Entonces, eso sí es bien importante que veamos como las diferencias, ¿no? O sea, en el caso en el que la proporción de la compresión se vuelve así, infinita, el compresor se vuelve un limitador. Y lo que estará haciendo el compresor, pues básicamente es eh, la, cualquier señal que entre la baja completamente al nivel